cruz en que Cristo murió. Es refugio que da protección. Si corres a Él, podrás encontrar su gracia profunda, más ancha que el mar. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones allá, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Millones dan fe de su amor, que cubre al más vil pecador. Señor, las puertas abrir a todo el que llega contrito a sus pies. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones allá, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. La mano del tierno pastor nos lleva con tierno amor. En lluvia o en sol, en pruebas o en paz, su gracia infinita nos brinda solar. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones allá, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Millones allá, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Amén. Este es un momento precioso en el cual el Señor nos permite recordar su muerte, hacer memoria de lo que Él hizo a favor de nosotros, cómo pagó un precio altísimo, su propia vida, para salvarnos, rescatarnos del pecado y llevarnos a las mayores alturas, ya con la santidad de su nueva naturaleza. Por eso es que estamos aquí este día agradeciendo, y a través de este acto de la Cena del Señor, recordando, haciendo memoria, para que nunca dejemos de ser agradecidos. Necesitamos mantenernos
siempre con ese corazón para que no nos dejemos engañar y seducir por el pecado. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos cosas el Señor hace aquí, además de hablar del pan y del vino, que representan su carne y su sangre. Él dice: haced esto en memoria de mí, y vuelve a repetir: haced esto en memoria de mí. Así es que antes de beber esta copa, hagamos memoria de lo que el Señor hizo. Aunque no estábamos ahí presentes, podemos sí usar nuestra imaginación santa para verlo pagando el precio altísimo a favor de nosotros. Señor, muchas gracias. Antes de beber esta copa, queremos bendecir tu nombre y glorificarte y agradecerte, Señor, porque siendo indignos, pecadores, tú te identificaste con lo más bajo que éramos y nos rescataste, Señor, de nuestra condición vil y nos llevaste a ser parte de lo maravilloso de tu naturaleza, Señor. Por eso es que queremos agradecerte en esta hora y queremos bendecirte para la gloria de tu nombre. Amén. Bebamos. La mano del tierno pastor nos lleva con tierno amor, en lluvia o en sol, en pruebas o en paz, su gracia infinita nos brinda sola. Hay lugar al pie de la cruz, el Cordero te espera allí. Millones allá, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Amén. Que el Señor los bendiga y podemos sentarnos para oír la palabra
del Señor de esta hora. Muy bien, el título del mensaje de este día es El temor del Señor da fuerte confianza. El temor del Señor da fuerte confianza. Y ese es el cuarto beneficio que encontramos sobre el tema general, sobre el temor del Señor. Y vamos a ver qué precioso es el Señor en relación a las grandes ventajas, a los beneficios que Él nos ofrece, o que prácticamente son parte intrínseco del temor del Señor. En Proverbios capítulo 14, en el versículo número 26, leemos: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Voy a repetir: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, yo creo que para los hombres comunes, hombres que no han nacido de nuevo, la existencia y la bondad de Dios transmite a ellos confianza. Hay mucha gente que sin haber nacido de nuevo creen en Dios. Y solo el hecho de creer en Dios ya hace con que las personas se sientan mejor, ¿verdad? Ahora, en este texto nosotros encontramos algo más fuerte. Porque aquí dice que el temor de Jehová en el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, no es solamente de hombres comunes, sino es el resultado de hombres temerosos a Dios. Aquellos que, si ustedes se dan cuenta, este concepto quita por completo la idea de que el temor del Señor es miedo. No es miedo a Dios, no. En el temor de Jehová hay fuerte confianza. Imagínense. O sea, prácticamente nos está mostrando que aquel que teme a Dios no va a tener miedo de nada. No va a tener miedo del enemigo, no va a tener miedo de las circunstancias, no va a tener miedo de las pruebas, no va a tener miedo de la enfermedad, ni tampoco tendrá miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová que está en él lo ha llevado a vivir de tal manera que él sabe que ha agradado al Señor. Como Pablo hablaba, que su propia conciencia daba testimonio al Espíritu, que él estaba caminando bien, que estaba agradando al Señor. O sea, prácticamente alguien que agrada al Señor es alguien que desenvuelve de una forma eficaz el temor del Señor. Entonces, cuando está hablando de que nos da fuerte confianza, él también está diciendo, implicando que esa fuerte confianza trae protección. Vamos a verlo. Trae también seguridad. No solo en lo que pensamos, en lo que decimos, porque el que teme al Señor va a pensar en lo que va a hablar. El que teme al Señor va también a meditar sus pensamientos y va a rechazar a aquellos que no son agradables. Y el que teme al Señor también sabe cuáles son sus actos que él debe ejecutar de tal manera que agrade al Señor. Como leemos en Proverbios capítulo 1 y en el verso 24, aquí está el proverbista como un padre enseñando a sus hijos el temor del Señor. Y en el verso 24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Eso es falta de temor del Señor, rechazar el consejo divino. También yo me reiré en vuestra calamidad, porque abandonamos al Señor, Él abandona. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. El que teme al Señor
Dice, tiene fuerte confianza, no tendrá temor de nada. ¿Pero por qué está teniendo temor aquí? Porque perdió el temor de Dios. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. O sea, si el temor de Jehová nos da fuerte confianza, la falta de él va a llevar a las personas a la destrucción. No habrá seguridad, no habrá protección, ¿verdad? En todo, no les importará qué hablar, qué pensar, qué hacer, en fin. Leamos aquí hasta el versículo 33, verso 30 ahora. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que me oyere vivirá confiadamente. Entonces es claro que el temor del Señor va a darnos una fuerte confianza. Aunque estemos delante de una multitud, como nosotros tememos al Señor, estaremos confiados. Como decimos en Guatemala, y creo que en muchos países de habla hispana, el que nada debe, nada teme. Y es así delante del Señor. El temor de Jehová es algo que nosotros sabemos que no hay una deuda con Él. Porque el temor del Señor nos hace sentir en nosotros la seguridad de que Él está con nosotros, debido a que para nosotros Él es lo más importante. Entonces, sin temor del Señor no hay protección, no hay una habitación segura, sino únicamente destrucción. Sin embargo, para que entendamos un poco mejor lo que ese versículo dice, leámoslo como lo expresa la Biblia textual. La Biblia textual lo dice de esta manera, o lo traduce de esta manera, Proverbios 14:26. Ahí dice, en el temor de Yahvé, o de Jehová, que es el nombre del Señor, en el temor de Jehová hay fuerte confianza, que dice, que servirá de refugio a los hijos. En el anterior leímos, que es la versión del 60, y esperanza tendrán sus hijos. O sea, el que teme a Dios también va a influenciar su vida temerosa a la protección de sus hijos. Pero aquí dice que servirá de refugio a los hijos. O sea, un hombre que teme a Dios va a poder transmitir esa vida de confianza plena en Dios para la siguiente generación. También leemos en Proverbios 19:23 que dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Qué precioso. El temor de Jehová es para vida, y con él, con el temor, vivirá lleno de reposo el hombre. Confianza, descanso, alivio. Entonces, analizando un poco más este versículo, vemos que ahí es transmitida la idea de refugio y protección, no solo para aquel que teme, mas también para aquellos de su círculo íntimo, digámoslo así, su familia. Como fue el caso de Noé y su familia. Leemos en Génesis que el Señor le dijo, bueno, era un hombre justo, y ya sabemos que la justicia es fruto del temor del Señor. Y debido a él ser un hombre justo, el Señor le dijo, entrarás tú y tus hijos y las mujeres de tus hijos y tu mujer al arca. Este círculo íntimo de Noé fueron beneficiados por su vida. Si ustedes se recuerdan, después de salir del arca, Cam, su hijo menor, cometió algo incorrecto, ¿verdad? Y podemos decir también, cuando hablamos después del diluvio, la experiencia de Noé al haberse embriagado también provocó esas circunstancias. O sea, cuando está hablando de tener el temor del Señor, no implica perfección.
A veces se podrán cometer errores y hasta pecados, pero la vida en Dios va a requerir de nosotros un arrepentimiento y enderezar nuestro caminar y dar al Señor otra vez lo que Él merece. Sin embargo, aquí en ese caso, la justicia que había en los hijos de Noé no era la misma justicia que había en este hombre Noé. Revela también que los hijos de los hombres temerosos de Dios serán protegidos en sus días, o sea, en los días de sus padres. Ahora, mientras ellos están ahí, pueden protegerlos porque ellos temen a Dios. Pero cuando un hijo sale de la protección de su padre, de la protección de sus padres, ya ahí lo único que pueden hacer los padres es estar orando e intercediendo por ellos. Pero ellos tienen que aprender, desde que están debajo de sus padres, desde la que están debajo de la cobertura de sus padres, deben aprender a temer al Señor. Por eso dice, venid hijos, yo os enseñaré el temor de Jehová. O sea, ellos necesitan aprender ese temor. ¿Y quién les va a enseñar eso? Sus padres. Son ellos los que le enseñan a los hijos el temor del Señor. Hay algo que los hijos deben saber y los padres también. Y es que la siguiente generación debe abrazar el temor de Jehová tal como sus padres lo han hecho. Porque no es suficiente el ejemplo. Sí es necesario y es poderoso, pero es también de responsabilidad de los hijos poder ver el ejemplo y tomarlo como propio. O sea, ya no será el Dios de mi padre, sino será mi Dios. Ya no será el temor de mi padre, sino será el temor de Jehová en mi vida. O sea, estamos hablando de una experiencia personal que es necesario que cada generación experimente para poder tener la protección y la fuerte confianza que da el temor de Jehová. En Génesis, capítulo número 31, y en el verso 42, leemos así: si el Dios de mi padre, aquí está hablando Jacob a Labán, su suegro. Si el Dios de mi padre, escuchen por favor con atención, Dios de Abraham y temor de Isaac, el Dios de Abraham y temor de Isaac. O sea, ustedes pueden ver aquí, para Jacob quedaba claro que su padre Isaac había sido un hombre que había temido al Señor. Y él llama el temor de Isaac. El temor de Isaac. Ahora era ese temor de Isaac también estaba en él. Y dice, y eso lo protegió a él. Protegió la vida de Isaac, y ahora que él está para enfrentarse con Labán porque lo está persiguiendo y ya lo alcanzó y está a punto de enfrentarse con Esaú, solamente el temor de Jehová va a protegerlo, y así sucedió realmente. Y el temor de Isaac no estuviera conmigo, dice, escuchen esto, y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Bueno, este ejemplo está bien claro y nos muestra cómo Dios protegió a Jacob. ¿Por qué lo protegió? Por el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová porque en el temor de Jehová está la fuerte confianza, dice la Escritura. Jacob obedeció cuando Dios le dijo que saliera. En el capítulo 31 y en el verso número 3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Y Jacob obedeció la orden del Señor y regresó, pero no le dijo nada a Labán. Dice que pasaron unos días, dice aquí, verso 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces él arma su ejército, sus hombres,
y se va para perseguir a su yerno, a Jacob. Dice la escritura, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. O sea, él estuvo, mientras ellos caminaban, habían avanzado 3 días, había una separación de 3 días entre ellos y él tuvo que caminar 7 días para alcanzarlo. Cuando ya llegó al 7º día y estaba para enfrentarse a él, dice en el versículo 24, fíjense pues, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Fue el Dios de Abraham que llegó con él y le dijo eso en sueños. Entonces dice aquí en el verso 25, alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Verso 26, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneros de guerra? Verso 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho. Verso 29, porque hay en mí, oigan, mano en mi mano para haceros mal. Hay otras versiones que dice, hay poder en mí para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre, no era el Dios de él, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, Jacob se enteró de lo que Dios le había dicho a Labán por la propia boca de Labán. Fue él el que le contó el sueño. Dijo, anoche Dios vino. Interesante. El propio Labán confiesa lo que Dios le había dicho. El Dios de tu padre, dice. Fíjense qué tremendo esto. Y yo creo que es muy probable que cuando el Señor se apareció en sueños a Labán, se presentó como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. ¿Y quién era Isaac? ¿Quién era Abraham? Aquel que había mandado a aquel siervo para buscar a Rebeca, que era su hermana. E Isaac, ¿quién era? Él era su cuñado. Y ahora, ¿quién estaba ahí? Era su sobrino. Y entonces él dice, el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, como siempre hablaba así, yo soy el Dios de Isaac. Cuando oyó eso Jacob, él sintió tal confianza en su corazón. Él experimentó lo que dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. En aquel momento él sintió que las cosas estaban controladas, que él ya no iba a poder hacer nada porque Dios mismo lo había detenido. Dios le había agarrado el rabo, digámoslo así. Dios lo había detenido con una cuerda. Dijo, cuidado, le hablas. Cuando dice descomedidamente, es cuidado, lo maltratas con palabras, con hechos, con actitudes. Cuidado con eso. Y fue una advertencia tal que el propio temor del Señor hizo que Jacob y todos los suyos fueran protegidos. Bendito el Señor. Por eso dice que servirá de refugio a los hijos. Y Jacob lo dijo. Si el Dios de mi padre, que es Isaac, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me hubieras enviado vacío. O sea, el temor de Jehová protegió la vida de Jacob, fortaleció su corazón y le dio reposo. La escritura dice en el Salmo 34, versículo número 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué precioso. Gustad, dice, porque eso se experimenta, es como un sabor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Fuerte confianza da el temor del Señor. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Que claro está aquí la escritura. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová o lo temen no tendrán falta de ningún bien.
Eso es lo que hace el temor del Señor, como leemos en el Salmo 112 y en el versículo número 1, que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso número 6, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, bendito sea el Señor. Su corazón está firme. Confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo, dice. Entonces, claramente el Señor revela que el temor de Jehová es fuerte confianza. ¿Quieres tú tener confianza en tus caminos? Teme al Señor. Teme al Señor. En el Salmo 115... versículo 13 y 14 dice: bendecirá a los que temen a Jehová, y a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Los que temen a Dios, hasta sus hijos son bendecidos grandemente. Como dice también en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7 y verso 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. O sea, es confianza. ¿Te dan cuenta entonces que temor de Jehová no es tenerle miedo? No, en el temor de Jehová adquirimos seguridad. Adquirimos confianza. ¿Por qué? Porque aquel que teme a Dios está viviendo de acuerdo a sus deseos, está poniendo a Dios en primer lugar, está diciéndole: Señor, ¿qué piensas de esto? Señor, ¿qué piensas de lo otro? ¿Crees tú que debo hacer esto? Yo no quiero hacer nada de mi propio corazón. Ese crecimiento espiritual se adquiere y se desarrolla a través del temor de Jehová. En los días de Ezequiel, Dios le reveló al profeta, estando en Babilonia, que en otros tiempos de impiedad, porque en los días de Ezequiel ya habían pasado tiempos como en nosotros ahora, tiempos de gran impiedad como el diluvio que vino sobre la humanidad, que estaba totalmente corrupta. En los días de Job había impiedad, y en los días de Daniel la cautividad de Judá, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el Señor le dice a Ezequiel en el capítulo 14 y verso 14, dice: si estuviesen en medio de ella, de Jerusalén, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Y qué de sus hijos? ¿Dónde está entonces el cumplimiento de lo que dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos? Es que hay algo muy importante que ya lo hemos mencionado. Los hijos tienen que aprender también a temer al Señor. Porque no es una cuestión solo de: no, yo voy a vivir mi vida y la santidad y la justicia y la vida correcta de mis padres van a protegerme. En cuanto estás bajo su cobertura, probablemente, porque te dice no, sí, no. Él está protegiéndote. Tus padres te están guardando. Pero cuando ya no estás bajo esa cobertura, cada persona, cada generación, cada nueva generación tiene que hacer del temor de Jehová su propio temor. ¿Ya? El temor de mi padre es el mismo que está en mí. Entonces el profeta Ezequiel oye de parte de Dios que solamente Noé, Job y Daniel se salvarían si hubiera otro juicio cayendo sobre la tierra. Hablando de la maturidad, de la madurez que había en la vida de estos tres hombres. Sin embargo, como ya hemos mencionado, esto porque la justicia de ellos era fruto del temor del Señor. Lo que el Señor resaltó prácticamente a Ezequiel, y lo dice aquí en el verso número 20, 14-20 de Ezequiel: y estuviesen en medio de ella Noé. Leamos 19.
o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, o sea, juicio cayendo, dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Y queda el círculo. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Porque el Señor está hablando y está revelando que cada vida necesita justicia. No es la justicia de mi papá que vamos a guardar, no, es la justicia que yo también necesito aplicar en mi vida, que viene por la fe, que viene por el temor del Señor. Entonces, lo que el Señor le reveló a Ezequiel es que, y le resaltó, es que el mismo temor del Señor que está en los padres debe también estar en los hijos. De otra manera, no habrá preservación, protección y seguridad. El temor de Jehová en Job, por ejemplo, protegió a sus hijos hasta cierto punto de sus vidas. Nosotros leemos que este hombre sabio y temeroso, bien dice así la escritura desde el inicio del libro, dice, hubo en tierra de Uz, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 1, así es, ¿verdad? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios, y por eso se apartaba del mal, porque el temor de Jehová nos apartará del mal, dice. Sin embargo, dice aquí, verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Pues hasta ahí, ese versículo no registra nada que estuviera sucediendo equivocado, no lo registra aquí. Sin embargo, Job, su padre, dice así, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, conociendo la carne de los hijos, dice, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando aquí de una intercesión de él como padre. Estaba intercediendo, orando a favor de ellos delante del Señor para que el Señor los perdonara por cualquier pecado. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. O sea, ni él estaba seguro porque no había estado presente. Porque ellos ya estaban grandes, ya eran adultos. Él ya no estaba ahí diciendo, no, antes sí, ahora no. Ahora dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un hombre que intercedía delante del Señor. Entonces, el temor de Jehová en Job protegió a sus hijos hasta cierto punto de sus vidas. Mas llegó el momento en que ya no pudo protegerlos, porque como hemos aprendido, la protección se adquiere cuando los hijos también adoptan o heredan y abrazan el temor de sus padres como propio. Y eso es importante. Entonces, aquí vemos que cuando no hay temor de Dios, inmediatamente aparece el oponente, el opositor, que es Satanás. Y dice aquí la escritura, en el verso número 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Él continuaba igual, ya viejo y apartado del mal. ¡Qué testimonio! Entonces viene el opositor, porque no es opositor de Dios, sino es el opositor del hombre, porque él no puede oponérsele a Dios. Él trata de oponerse a los caminos de Dios, oponerse a las cosas, a los planes de Dios, pero lo que hace es ser el opositor del hombre. Vean cómo aparece aquí. Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, en otras palabras, el enemigo le estaba diciendo al Señor, Señor, el temor que tú mencionas de este hombre es por conveniencia.
Él te teme porque Él sabe que si no te teme le quitas la bendición. Él sabe que si no te teme vas a dejar de multiplicarle sus rebaños. Entonces Él te teme porque Él es egoísta. Te teme a Dios, así dice ahí. Ustedes no lo creen, vean conmigo el versículo número 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Imagínense cómo había estado protegiendo a su casa y a todo lo que tiene, su casa, sus hijos, todo estaba siendo guardado porque hasta cierto punto esa protección del temor de Jehová alcanzaba a sus hijos, a pesar de la edad que ellos ya tenían. Pero cuando llegó el opositor y él vio lo que estaba sucediendo y vio también cómo estaban andando los hijos, entonces él aprovechó la oportunidad para sembrar cizaña y colocar las circunstancias con un horno de fuego. Y dice aquí: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quiere decir que el temor de Jehová va a guardarnos de tener una vida conveniente. El temor de Jehová va a hacernos legítimos, genuinos. No el enemigo puede aprovecharse y decirle a Dios: no, ese te teme porque él sabe que todo tú puedes bendecirlo, pero quítale las cosas y vas a ver si no. Y hay muchas personas sí, que cuando llegan y pierden todo lo que tienes, y ahora, ¿y Dios dónde está? No. Nosotros tenemos que tener el temor de Jehová como lo tuvo Job, que dijo: Dios me dio, qué reconocimiento, ¿verdad? Eso sí estaba claro en él. Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué corazón? Eso avergonzó a Satanás. Yo imagino que pataleó ese opositor con cólera y debe haberse puesto más rojo de lo que es. Pero ha sido terrible. Pero el hombre fue fiel. Y todavía sí le dice el Señor, después de haber arruinado todo, en el capítulo 2 y verso 3, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? El opositor va a aprovecharse cuando hay por ahí circunstancias que no son correctas. Por eso es que vemos ahí la consecuencia, como los hijos de Job murieron, sus hijas también murieron en situaciones, en circunstancias bastante complicadas. Nadie se libra del juicio, nadie será protegido si no hace del temor del Señor su propio tesoro. Ni sus hijos se libraron después que Satanás, nuestro oponente, le dijo directamente a Dios que el temor era por conveniencia, porque él no quería perder la bendición ni la prosperidad recibida de Dios. Por tanto, cada generación que viene debe hacer del temor del Señor una experiencia propia. De otra manera, no será protegida. El temor de Jehová da fuerte confianza, dice, y servirá de protección a los hijos. Por eso es que Jacob fue protegido. ¿Por qué? Porque él había hecho del temor de Isaac, su padre, su temor también. Y eso, ahí el Señor salió a la defensa y lo protegió. Bien, dice la Escritura en Malaquías capítulo 4, verso 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación. Salvación es sinónimo de salud en la Escritura. Es sinónimo de protección, de refugio, de seguridad, de reposo. Y saltaréis, dice, y saldréis como becerros de la manada, alegres, regocijados, porque el temor del Señor realmente nos trae salvación. Ahora, para concluir a este punto, la importancia y responsabilidad que los padres tienen de enseñar a los hijos el temor del Señor es de vital importancia. Perdonen la repetición, porque de veras, si nosotros no tomamos tiempo también para enseñarle a nuestros hijos, ¿quién lo tomará?
somos nosotros los responsables y es a nosotros que el Señor nos ha puesto esa carga. Bien, dice la Escritura en Proverbios, vamos ahí juntos, capítulo número 3. Proverbios 3 y en el verso número 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El Señor aquí está hablando en el capítulo 3, verso 1, hijo mío, dice, hijo mío, el Padre, los padres enseñando, teme al Señor y apártate del mal. Capítulo 14 y en el verso 2 de Proverbios leemos, el que camina en su rectitud, ya lo hemos estudiado, teme a Jehová. El que camina en rectitud, teme a Jehová. Capítulo 16, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua, dice. Perdón, es el capítulo 14 también, verso 16, disculpe. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y luego también en el capítulo 24 y verso 21, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. Y por último en el 31 y en el verso número 30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No es solamente el temor del hombre, ¿verdad? La mujer también debe temer al Señor. Entonces, el mismo escritor del libro de Proverbios es el mismo escritor del libro de Eclesiastés. Y ahí el escritor resalta y revela cuál es el tema principal del libro. En el capítulo 5 y verso 7 de ese libro de Eclesiastés, dice en el verso 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. O sea, lo que está diciendo es que debemos evitar la vanidad, debemos evitar los muchos sueños. Tener un sueño está bien, pero estar con muchos sueños, con muchas palabras, nos puede alejar del Señor. Lo más importante es temer al Señor. El que teme al Señor va a ser guiado, como ya hablamos. Esa fue la enseñanza de la vez pasada. El que teme al Señor va a ser guiado en sus decisiones. Capítulo 7, verso 18, dice, bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Otra vez aquí, resumiendo el mensaje del escritor de Eclesiastés. Y por último, en el capítulo 12 y verso número 13, él concluye y dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ustedes perciben entonces que temer al Señor nos va a llevar a agradar al Señor. Muchos padres de familia, principalmente las madres, tal vez por haberlos dado a luz, pienso yo, por haber salido de sus entrañas, escogen ser conniventes con el pecado de sus hijos. No sé por qué. En lugar de reprenderlos y hasta disciplinarlos, como lo hace a veces el padre, que es visto a veces más duro, no son conniventes, aceptan y no hacen mucho por cambiar la situación. Temen que si son duros, perderán el amor de sus hijos o van a perder hasta a sus propios hijos, pero confunden el amor humano con el amor divino. Para darles un ejemplo claro, cuando Abraham obedeció la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac, y recuerden, entre paréntesis, Dios no le ordenó a Abraham sacrificarlo por pecado. No. Dios estaba probando a Abraham en su obediencia y él le dice, hey, para, ya sé que me temes. Es la primera cosa. Después le dice, porque me has obedecido. Dos cosas importantes. Ya sé que temes a Dios. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, no fue porque Isaac estaba viviendo en pecado. No. Era prácticamente todo el contenido de las promesas divinas, pero Dios quería ver si realmente Abraham
honraba más al Señor que a todas sus metas, objetivos, sueños y propósitos en esta vida, que era Isaac, que tanto esperó. Y Abraham le demostró a Dios que para él lo más importante era el Señor, el temor al Señor, que su propio hijo. Entonces, pero muchos padres podemos poner en primer lugar a nuestros hijos y en segundo lugar al Señor. Y por eso no permitimos que el Señor diga, sacrifica a tu hijo. O sea, no estamos dispuestos a entregarlo en las manos de Él. Si lo entregamos en las manos del Señor, lo vamos a recibir en resurrección, se los voy a demostrar. Pero cuando nosotros intervenimos para tratar de guardar la vida de nuestros hijos y somos conniventes con su pecado, lo que estamos haciendo es destruyéndolos, porque en nuestras manos nunca estarán seguros. En las manos del Señor sí. Es interesante que en el capítulo 22 del libro de Génesis se habla sobre el sacrificio de Isaac. Y en el capítulo 23, en el primer versículo, inmediatamente se menciona la muerte de Sara. Dice ahí la escritura, capítulo 23, verso 1, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Quiere decir que no estaba con ella al día de su muerte. Estaba en otro lugar. Y la razón es porque cuando él regresó de Moria, del monte Moria, dice aquí en el verso 19, capítulo 22, y volvió Abraham a sus siervos, cuando regresaron del monte, bajaron, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bueno, cuando Sara murió de 127 años, Isaac era de 36 años. Los estudiosos judíos, los comentaristas de estos capítulos, ellos dicen que el Mesías, Cristo, murió a los 36 años. No, dicen 37 años. Para cumplirse el tipo, porque Isaac cuando fue llevado al altar tenía 37 años. 37. Recuerden, Sara murió a los 127, ¿verdad? Y si nosotros le quitamos los años ahí del periodo que ella concibió a los 90 y dio a luz a los 91, dan exactamente 36 años, no 37. Porque ella concibió a los 90 y dice el Señor, y en el siguiente año ella dará luz. Y cabal, a los 97 ella dio a luz a Isaac. De hecho, cuando él se casó era de 40 años. Y Abraham tenía ya 140 años. Porque él a los 100 años nació Isaac. Entonces, ellos dicen, fíjense pues, que Sara murió porque ella supo lo que Abraham había intentado hacer con Isaac. Ella no se enteró cuando Abraham salió con ni los siervos sabían, solo el Señor y Abraham, ni Isaac sabía. Cuando él salió para sacrificarlo, no le contó nada a Sara. Y es muy probable que si le hubiera contado a Sara, dice, no, ¿cómo vas a creer tú que voy a permitir que hagas eso que tanto tiempo que esperamos a Isaac y ahora es todo un hombre y tú vas a sacrificar? No es posible. No, entonces no le dijo nada, se lo llevó. Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios y lo recibió de regreso, como vamos a ver en resurrección. Entonces, cuando él regresa, ellos dicen que cuando Sara supo de lo que había sucedido y de que estuvo a punto Isaac de morir, se murió. Y no es un pensamiento fuera de lugar. No me refiero en sí a la cronología de los años, porque Isaac tenía más o menos unos 33 años cuando él murió, porque dice aquí en el verso 19, capítulo 22, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Verso 20, aconteció después de estas cosas, dice, o sea, hay un periodo aproximado de 3 años entre el periodo, más o menos,
en que Abraham e Isaac regresaran de Moria al momento que Sara murió. Y después pasan otros 4 años para que Isaac conozca a Rebeca, porque él se casa a los 40 años. En fin, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Yo en una ocasión hemos conocido a varias personas, pero específicamente a una mujer que tenía serios problemas con su hijo. Él ya era adulto. Eran tan serios problemas que prácticamente estaba viviendo en pecado, pero aún estaba en su casa, y no les voy a decir el pecado, pero era algo que ella no debería de ser connivente con el pecado de su hijo. Y ella nos consultó a nosotros qué debía hacer, y yo le dije, bueno, él no debe continuar en su casa. Pero pastor, es mi hijo. Yo sé que su hijo y sus entrañas deben sentir algo terrible, hermana, pero es lo que debería de hacer para que el Señor trate con él y él pueda regresarlo. Pero no, pues que el Señor nos enseña a ser amorosos, el Señor nos enseña a hacer esto, a hacer lo otro. Y me mostró un libro donde hablaba de un pastor que como la forma que debía de tratar a ese tipo de personas. Y dije, bueno, está bien, es su decisión. Y así lo hizo y continuó con esa vida. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Exactamente, no seamos conniventes con el pecado de nuestros hijos. Si nosotros tenemos temor de Dios, el Señor es primero, después los hijos. Si ellos toman su propio camino, dejémoslos en las manos del Señor. El Señor es fiel. Fue como lo que sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, padre, dame la herencia que me corresponde. ¿Por qué? Porque ya era mayor de edad. Todavía estaba ahí porque no estaba casado, estaba soltero. Y el padre le dio su herencia y el hombre se fue y fue a desgastar todo, dice, y con las prostitutas y vivió mal hasta que regresó y el padre lo recibió. Es así como debemos estar como padres, dispuestos a recibir ¿a quiénes? Aquellos que se arrepienten. Aquellos que están dispuestos a vivir de acuerdo al camino de Dios. No los podemos rechazar, somos sus padres. Sin embargo, en el momento de la rebelión, en el momento cuando hay insistencia y obstinación, debemos hacer lo mismo que Abraham hizo. Otra vez, Abraham no sacrificó a Isaac por pecado, pero cuando hay pecado, nosotros también debemos sacrificarlo. Quiere decir, no intervenir más en el asunto y dedicarnos como Job a orar y a interceder, a clamar, a pedir al Señor para que trate con ellos. Y cuando los traiga de regreso, vamos a poder regocijarnos porque serán otras personas transformadas, diferentes y no siendo contempladas por nuestro humanismo. Y eso interviene de una manera negativa en la vida de los hijos. Hubo un periodo entonces que intervino, no hay duda, el corazón de Sara era algo extraordinario y eso fue algo que, como mencionábamos, Abraham se lo ocultó para que ella no tuviera que impedir. El hecho es que los padres que niegan a Dios el trato con sus hijos cuando estos andan en pecado, pierden la oportunidad de recuperarlos en vida. Dicen en Hebreos, capítulo número 11, verso número 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense, era todo lo que tenía. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Tengan la seguridad que si nosotros estamos permitiendo que Dios trate con nuestros hijos, porque antes de ser nuestros son sus hijos. Él va a tratar de la mejor manera con ellos, con tanta misericordia, porque Dios tiene más misericordia que nosotros. Y Dios los ama más que nosotros. Y Él tiene mayor conocimiento y sabiduría para tratar con ellos que nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos que eso suceda, vamos a ver que los vamos a recibir en resurrección. Como dijo el padre del hijo pródigo, mi hijo era muerto, pero ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Hagan la mejor fiesta, dice, y preparen el chivo mejor, el más gordo de todos, y pónganle un anillo al dedo y sandalias limpias y una ropa. Había nacido de nuevo. Qué experiencia maravillosa. Eso es recibir a los hijos en resurrección. Cuando permitimos que se cumpla lo que Dios ha ordenado en la vida de nuestros hijos, aunque parezca muy duro, y dejamos a un lado nuestras emociones y sentimientos de padres, permitimos literalmente que Dios trate con ellos y nos los devuelva resucitados con una nueva vida. El que teme a Dios
no niega el sacrificio de sus hijos por la voluntad de Dios. Y como recompensa los recibe de regreso, pero con la enorme diferencia de una experiencia del gran poder de Dios en sus propias vidas. Padres e hijos, hagan del temor del Señor su tesoro, y el Señor los guardará y protegerá para siempre. Como dice en el Salmo 34 y verso número 7. ¿Qué hombre hay como, 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Queridos hermanos, que el Señor pueda les dar a ustedes como padres también la sabiduría para tratar con sus hijos, pero sobre todo pongan a Dios en primer lugar, teman al Señor y tendrán la seguridad que habrá esperanza para sus hijos. En cuanto están vivos hay esperanza, pero tenemos que permitir que Dios intervenga. No seamos nosotros aquellos que están ahí diciendo, no Señor, yo voy a hablar con él, no, yo voy a hablar. No, dejemos que Dios hable con ellos. Él tiene los verdaderos argumentos y el verdadero espíritu para convertir el corazón de los hijos también a los padres. Amén. Señor, yo te pido en este día, Señor, en este momento, en esta oportunidad, por la vida de los hijos, por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros nietos, por la vida de todos aquellos que forman parte de nuestro círculo, Señor. Mira las vidas y las familias de mis hermanos. Ellos deben estar también sufriendo con un hijo desobediente, con un hijo que tal vez no quiere nada con el camino de Dios. Señor, que ellos puedan ser como Job, interceder a favor de ellos, clamar y llorar y ayunar lo que ellos quieran de sacrificio para tocar el corazón del Altísimo, pero que no sean conniventes con sus hijos, que no los acepten como tal. Si ellos están viviendo incorrectamente, no deberían ellos sonreírles. Deberían sí decirles, hijo, ese no es el camino. Y necesitas aprender el temor de Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a nosotros. Sabemos que no es fácil. Para Abraham eso no fue nada fácil. Pero cuando él levantó el cuchillo para obedecer la orden del Señor, él vio a un carnero trabado por sus cuernos, y fue ese carnero el sustituto de su hijo. Señor, así será cuando estamos dispuestos a obedecerte, a poner el temor de Jehová en primer lugar, aún sobre nuestros hijos, si están viviendo incorrectamente. El Cristo de la gloria, que es lo que representa ese carnero que dio su vida por nosotros, Él mismo estará para buscar a la oveja perdida, para tratar con su corazón y traerla de regreso al hogar con una nueva vida. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos verlo. Esa es una experiencia y una visión que cada padre necesita verla en la torre de vigía. Gracias, Señor. Gracias esta noche, gracias este día, en el nombre de Cristo Jesús. La cruz en que Cristo murió es refugio que da protección. Si corres a Él, podrás encontrar su gracia profunda, más ancha que el mar. Hay lugar al pie del camino
mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Millones dan fe de su amor, que cubre al más vil pecador. Espera el Señor las puertas abrir a todo el que llega contrito a sus pies. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones haya, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Corre, corre al Señor donde quiera que te encuentres. No importa lo que estás haciendo, como el hijo pródigo comiendo de la comida de los cerdos. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor, y vuelve al camino y al temor de tus padres, para que también seas protegido por aquel Altísimo que está con los brazos abiertos esperándote. La mano del tierno pastor nos lleva con tierno amor, en lluvia o en sol, en pruebas o en paz. Su gracia infinita nos brinda solas. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero te espera allí. Millones hay ya, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Millones hay ya, mas hay un lugar que te espera al pie de la cruz. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos para el siguiente beneficio del temor del Señor el próximo domingo. Amén.